seguidores de Jesús, sino también son 12 caracteres de los seguidores de Cristo. Sino que yo me doy cuenta que estos son 12 tipos de creyentes o 12 tipos de cristianos que hay en la iglesia, y es el cual yo quiero hablarte el día de hoy. Y es el día que el tema al cual yo le puse que fue escogido para algo más. Diga, escogido para algo más. Jesús andaba predicando y él escoge 12 discípulos, hombres comunes y corrientes, con su propia historia, con su propio carácter, con su propia prueba. Y el primero que él escoge, no es el primero en sí, pero vamos a ir hablando de uno en uno. Y el primero que te quiero hablar es de Pedro, uno de sus discípulos más cercanos. Pero Pedro era un hombre impulsivo. Pedro era un hombre impetuoso. Pedro era un hombre que tenía un carácter, que era un hombre que no pensaba en las cosas, las hacía primero. Pedro era un hombre que actuaba por sus emociones, lo que él sentía en el momento lo hacía. Una cosa así, había una tormenta terrible, los vientos hundían la barca, él ve algo extraño y le dice: Señor, si puedes ser Cristo, aquello salga, y el hombre salió corriendo por encima del mar. Gracias a Dios era Cristo, pero si no se hubiera ahogado. Pero era el hombre que también cuando Jesús decía: uno me va a negar, y salía diciendo: no, yo no lo voy a dejar, yo voy a estar contigo siempre. Pero era el hombre que no pensaba las cosas, era un hombre que actuaba sin ver consecuencias. Él le decía a Jesús, le decía: mira, voy a lavarte los pies. Y Pedro se estaba: no lave los pies. Yo soy quien te tiene que lavar los pies. Pedro era un hombre que él se movía por emociones. Venía la ira y Pedro enseguida salía y hacía lo que la ira le dijera. Pedro salía, se levantaban a perseguir a Jesús, rápido sacaba una espada y le cortaba la oreja a Manlo, el secretario del sumo sacerdote. Y así hay muchos cristianos hoy en día, que nuestro carácter nos hace actuar sin ver consecuencias. Somos de carácter impetuoso, somos muchos, tenemos características como los Pedros, que no vemos consecuencias después de las cosas, nos movemos por las emociones. Si viene una emoción de ira, nos vamos en base a eso. Si viene una emoción de codicia, nos movemos conforme a nuestra emoción, nos movemos conforme a nuestro impulso. Tanto es así que Pedro vino una emoción de temor, y fue cuando dijo: oye, no, espérate, me voy a morir, voy a negar a Jesús. Y nosotros tenemos que entender que no podemos movernos por emociones, no podemos movernos por impulso, no podemos movernos por nada de eso, sino por el Espíritu. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero es la típica persona, el típico cristiano que se mueve por sus propias emociones, el cual no piensa las cosas, el que es rápido para actuar, pero no tiene sus pies en Cristo. Gloria a Jesús. El segundo tipo de carácter, usted se va a mirar al espejo y va a decir: déjame ver cuál yo soy, a cuál discípulo represento. El segundo que quiero hablarte hoy es de Andrés. Andrés era el hermano de Pedro. Andrés era un discípulo el cual quizás era un poco penoso. No se sabe mucho un poco de la vida de Andrés. Él no le gustaba mucho hablar en público. Él quizás tenía un poco de pena, de vergüenza de hablar en público, de predicar en público, no como Pedro. Pero ¿sabes algo? Andrés, a pesar de eso, a pesar de tener un poco de temor, a pesar de sentir nervios, él le dijo: no voy a hablar en público, pero voy a hablar en mi casa, voy a hablar en mi familia. Y fue la primera persona que le habló a Pedro de quién era Jesús. ¿Sabes algo? No puedes poner tu pena y tu vergüenza como motivo para no hablar del Señor. Siempre hay alguien en tu casa, siempre hay un amigo, un hermano, un familiar, el cual puedes hablarle a él de Jesús. Santo eres Jesús. El tercero, para ir un poco rápido, son 12. Era Jacobo, hijo de Zebedeo. Este hombre era el hermano de Juan, el discípulo amado. El carácter de Jacobo y de Juan eran parecidos, eran hermanos. Jacobo era un hombre que tenía un carácter fuerte. Era un hombre que quizás no le gustaba el abuso. Era un hombre que quizás no le gustaba que la gente hablara mal del evangelio. Y era un hombre airado también. Era un hombre que
Jesús le llama hijo del trueno. Era un hombre que utilizaba quizás la religión para defender sus propios actos. Tanto es así que viene un día, Jesús le dice: oye, no entres en Samaria, tú eres un hebreo, ¿cómo vas a entrar en Samaria? Y él dice: oye, vamos a descender fuego del cielo como Elías y vamos a matarlos a todos. Jacob era un hombre que utilizaba quizás la religión para defender sus hechos. Jacob era un hombre que se movía, un hombre con ira también. Era un hombre que le gustaba tomar las cosas por sus propias manos. Le dice: oye, vamos a matarlo. Somos los que a veces decimos: Dios, haz justicia, pero úsame a mí para hacerla. Jacob era el hombre que quizá veía las cosas mal y en vez de esperar a que Dios lo obrara, él era el que decía: vamos a tomarlo por nuestras propias manos. Somos los que cuando vemos los primeros problemas decimos: no, tengo que resolverlo, tengo que ver un familia rápido, tengo que resolver las cosas por mis propias manos, tengo que hacer algo. Y era un hombre un poco airado. Número 4, el carácter de Juan, el hermano. Como te decía, Juan era también un hombre airado, un hombre que también le dijo a Jesús: mira, hay un grupo de gente por ahí que dice seguirte, pero ellos no vienen a la iglesia de nosotros, eso no vamos a dejarlo, no vamos a dejar que prediquen. Juan era el carácter un poco religioso y sectario que hay dentro de la iglesia, que cuando ve a alguien de otra iglesia se eriza, no le gusta lo que comparte, no le gusta cómo predica, no le gusta cómo alaba a Dios. Pero sabes algo, también Juan era un discípulo cercano a Jesús. Juan fue el primer hombre junto con su hermano y a Pedro que vio a un muerto resucitar a la hija de Jairo. Él tuvo el privilegio de ver a Jesús primero glorificado cuando fue el monte de la transfiguración. Él tuvo muchos privilegios, andaba cerca de Jesús todo el tiempo y eso lo hizo orgulloso. Eso hizo que el corazón de Juan se enalteciera. Él dice: yo predico como nadie, yo soy el amado por Jesús, yo soy el que ve los milagros que nadie ve, yo soy el hombre de Dios. Y por eso va y se acerca y habla allí. Su madre le dice: oye, mira, cuando vengas en tu reino, ponga a mí a la derecha y mi hermana a la izquierda. Son esos cristianos que piensan que merecen algo por haber visto cosas impresionantes, por haber visto que Dios use su vida. Son esos cristianos que su corazón se llena un poco de orgullo y piensan que pueden decirle a Jesús que se merecen y que no. Santo eres, Jesús, digno de gloria, de alabanza. El número 5 es Felipe. Felipe era un hombre que era un cristiano lógico. Felipe era un hombre que siempre le gustaba calcular qué podía salir bien y qué podía salir mal. Él era un hombre que su fe era un poco corta. Él era un hombre que cuando ocurría un problema, estaba Jesús en medio del desierto. Había 4,000 personas que necesitaban alimento y llegaba Jesús y decía: oye, ¿cómo solucionamos esto? ¿De dónde buscamos 200 denarios? Y él tenía calculado cuánto tenía que comprar. Somos los cristianos que andamos por vista en vez de por fe. Somos los cristianos que comenzamos a calcular: oye, mira, para yo ser sano, tengo que ir al médico, me tienen que demandar esta pastilla, tengo que ser sano de esta metodología. Son los cristianos que no ven por fe, sino por vista. Son los cristianos que le decían: espérate, Jesús, mira, muéstranos al Padre, queremos ver la autoridad mayor. Son los cristianos que basan su fe en vista y bienaventurados los que sin ver creyeron. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor? Dios quiere romper lógicas humanas. Las lógicas humanas no son aplicables con la lógica de Dios. Por eso Dios multiplica peces en el desierto. Santo eres, Jesús. El número 6, el carácter número 6 es Bartolomé, llamado Natanael. Él era un hombre que cuando Jesús lo ve, dice: este es un hombre verdadero israelita. Pero este hombre tenía un carácter que no le gustaba las cosas nuevas. Él no le gustaba ver a un nuevo predicador. Le dijeron: mira, viene Jesús de Nazaret. Y dice: pero si de Nazaret nunca vino un profeta, de Nazaret no sale nadie, de Cuba no puede salir un hombre de Dios. Es el típico cristiano que no le gustan las nuevas experiencias con Dios. Es el típico cristiano, pero que también habla las cosas por verdad, no le gusta la hipocresía. Él le decía: las cosas son azul y son azul, las cosas son verdes y son verdes. No le gustaba engañar nada. Él decía: bueno, si de Natanael no ha habido un profeta. Y por eso Jesús lo ve y le dice: mira, me gusta como eres, porque no eres hipócrita. Lo que dice lo piensas. Y el cristiano tiene que ser así. Lo que tiene en su corazón
tiene que hablarlo. No importa si alguien le puede molestar o no, tiene que ser sincero, tiene que ser honesto, tiene que hablar lo que siente en su corazón. Y por eso, cuando Jesús ve a Natanael, dice: este hombre es un hombre recto, este es un verdadero israelita, este no anda con apariencia, este no aparenta ser un hombre de Dios, sino que es santo, eres Jesús. El número 7 es Mateo. Mateo, como quizás algunos conocemos, era un hombre que era intelectual. ¿Por qué? Porque Mateo era cobrador de impuestos, recaudador de impuestos. Mateo era un hombre inteligente, tanto es así que sabía calcular, leer y escribir. Para esa época eso era algo de solamente personas bien con buen dinero. No todo el mundo sabía leer y escribir, y menos calcular. Él sabía recaudar impuestos, pero ¿sabes algo? Este hombre, por su trabajo, por lo que él había puesto por primero, era un hombre que la gente lo veía y se apartaba. ¿Por qué? Porque él había puesto su trabajo por encima de su propio país. Él estaba trabajando para los que los oprimían. Él estaba trabajando para la gente que los castigaba. Él estaba trabajando para la gente que eran malas, los romanos. Y por causa de esto, él perdió familiares, él perdió círculos sociales. La gente no quería acercarse, se le impedía la entrada al templo, se le impedía que fuera al templo a orar, se le impedía muchas cosas a nivel religioso por haber puesto el trabajo por encima de todo. Él sabía lo que estaba haciendo y él dijo: voy a poner mi trabajo, no me importa perder nada, no me importa ser rechazado, no me importa hacer nada de esto, porque él en su corazón quería un poco enriquecerse. Por eso es que ellos optaban algunos por ser recaudador de impuestos, porque robaban también. Ellos podían sustraer, ellos eran ladrones, la mayoría, y por causa de esto eran mal mirados. Pero también, como era recaudador, Mateo tenía los mayores cobradores de impuestos. Muchos tenían en su corazón el decir: ya Dios no me va a perdonar. Ellos sentían en su corazón una culpa terrible. Ellos sabían que tomaron malas decisiones y que ya no tenían quizás perdón de Dios. Ellos decían: ya Dios no tiene nada para mí. Ya Dios no me quiere ni que yo me acerque al templo. Eso era lo que se movía en aquel momento. Ellos tenían en su corazón una culpa terrible. Muchos se sentían pecadores. Muchos sentían que Dios no tenía empatía por ellos. Yo no sé cómo usted se está sintiendo. A veces nosotros tomamos decisiones, tomamos acciones que luego nos sentimos mal y decimos: wow, ya Dios no me va a perdonar más, ya Dios no me va a mirar de nuevo, ya yo estoy en malos caminos. Mateo se vio, estoy seguro, de esa manera. Dijo: yo no tengo oportunidad. Pero hubo unos ojos que miraron a Mateo, no de la misma manera que otros que lo juzgaban, que decían: tú eres un traidor. Por eso Jesús lo único que tuvo que decirle fue: Mateo, sígueme. Mateo, sígueme. Te estoy observando, te estoy dando oportunidad. Mientras muchos te rechazan, mientras muchos te dicen: no entres al templo, mientras muchos decían que Mateo ya no podía volver a ser israelita nuevo del pacto con Dios, Jesús le estaba diciendo: sígueme. El que fue rechazado por muchos fue elegido por el mayor de todos. Santo eres Jesús. Luego venía Tomás. Tomás era el Dídimo. Tomás es el cristiano un poco que es incrédulo. Tomás es el cristiano que es pesimista, el que ve todo como malo, el que piensa que ya se acabó, el que ve una noticia y se altera, se vuelve loco, se ve deportado a Cuba, el que dice: ya no tengo con qué pagar la renta. Tomás es el cristiano al cual dijo Jesús: vamos a ver a mi amigo Lázaro, vamos allá a verlo. Y Tomás dice: ¿qué quiere que vamos? ¿A qué quiere que ir? ¿A enterrarnos también con él? El cristiano Tomás, el carácter del cristiano Tomás es el pesimista, el que duda, el que dice: Jesús resucitó, eso es mentira. Tengo que yo tocar allí su costado, tengo yo que ver evidente que Jesús haya resucitado.
es el que se convierte un poco en incrédulo, el cual ve quizás un milagro de Dios y todavía lo sigue dudando, el cual se ora por él, declaramos sanidad y se va por la casa y sigue tomando la misma pastilla, el cual tiene que ver algo evidente en su vida, si no, no cree. Santo eres Jesús. Luego viene Jacobo, el hijo del feo. Este hombre es el apóstol que la Biblia menos habla de él. Jacobo incluso les decía el menor. A Jacobo lo tachaban como el cristiano invisible, como el seguidor de Cristo, el que en los evangelios incluso no se habla mucho de él. No se dice alrededor de muchas de las cosas que quizás Jacobo hacía. Jacobo representa al cristiano que para los hombres es invisible. Jacobo representa al cristiano que no está en redes sociales. Jacobo representa al cristiano que está sentado en una iglesia y que los hombres no hablan quizás de él. El cual los hombres le dicen, mira, pero a este le falta fe. A lo mejor, mira, a este le falta un poco de carácter con Dios. A lo mejor a este le falta algo. Jacobo representa al cristiano que no es visto por nadie. Jacobo es visto como el cristiano que no es seleccionado por los hombres, el que pasa por desapercibido. Pero sabes algo, aunque pases desapercibido por los hombres, aunque pienses que eres fiel solamente con Dios y que nadie te da una medalla por algo, aunque haces algo para Dios y no se sale a la luz, aunque haces algo y sigues manteniéndote fiel, no eres reconocido, hay un Jesús que lo escogió también. Hay un Jesús que lo sigue escogiendo, diciendo, no eres reconocido por los hombres, pero eres reconocido en el cielo. Hay un trono esperándote. Jacobo también tenía un trono en el cielo junto con nosotros, a pesar de pasar desapercibido, a pesar de que quizá la gente no lo veía, a pesar de que la gente no decía, mira, Jacobo no es importante, para Dios era importante. Él lo escogió, Él lo seleccionó, no por lo que pudiera hacer, sino porque Él lo amó primero. Santo eres Jesús. Tienen que saber que los Jacobos son los que no le interesan protagonismo para seguir ser fiel. Son los que no necesitan que el pastor o la pastora lo vean para seguir siendo fiel. Son los que no necesitan que alguien en una cámara lo grabe en el trabajo para no robar, para no mentir, para seguir siendo fieles. Son los que no necesitan ser exhibidos en público para permanecer siendo fieles. Esos son los Jacobos, los que al final siguen teniendo un trono igual que todos, siguen teniendo un trono y una corona igual que el pastor, igual que el reconocido, igual que todos los cristianos. ¿Cuánto gloria a Dios? Gloria a Dios. Santo eres Jesús. Luego viene Simón el celote. Simón el celote, le decían celote porque eso era como una banda que había en Israel, que era la banda de los celotes, que lo que querían era sacar a Israel de Roma. Eso representa a los cristianos que viven metidos en política. Eso representa a los cristianos que en vez de seguir buscando palabra de Dios, siguen buscando la noticia de que si Donald Trump, de que si va a hacer tal cosa, de que siguen buscando y empecinados en todo tipo de política, en cual interesa lo que dice Trump, en cual interesa lo que dice Xi Jinping. Son los cristianos que andan buscando todo tipo de política y siguen en eso. Son los cristianos que siguen en el evangelio, pero todavía se les sigue llamando celotes, el cual todavía andan buscando mucho de política, de que si derecha, de que si izquierda. Usted es de Cristo, hermano. Amén. Usted no es ni derecha ni de izquierda, usted tiene que ser de Cristo. Santo eres Jesús. Luego viene Judas, no Judas Iscariote, sino Judas Tadeo. Judas representa el cristiano que tiene poco entendimiento. Judas es el cristiano que el cual a veces le cuesta entender a Jesús. Al cual Jesús dijo, mira, yo primero me mostraré a ustedes. Y él decía, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo te vas a mostrar al mundo? ¿Qué va a pasar? Judas es el cristiano que lee la Biblia y un poco le cuesta. Judas es el cristiano que ve predicaciones y un poco quizás se duerme, quizás le entra sueño. Judas Tadeo significa el cristiano que ve un poco, no ve claramente a Jesús. Pero sabes algo, a pesar de no verlo claramente, sigue permaneciendo fiel. Sigue diciendo, está bien, yo no entiendo, pero sigo yendo a la iglesia.
Está bien, yo lo entiendo, pero sé que un día veré. Por eso Jesús decía, ahora ven por espejo borroso, pero un día verán claramente. Judas representa al cristiano que quizás tiene dudas, quizás tiene preguntas, pero que van a ser respondidas por Jesús. Amén. Luego viene el más posiblemente famoso y reconocido, Judas Iscariote. Judas representa al cristiano que no es cristiano. Judas es la persona que viene a la iglesia, que lee la misma Biblia que leyó Jesús, que leemos nosotros. Judas representa al cristiano que escucha a Jesús, que escucha prédica, que se viste como Jesús, que sirve, que predica, pero que no lo es. Judas representa al cristiano que viene a la iglesia, pero que no es cristiano. Judas representa a los hijos de serpiente que vienen a la iglesia. Y sabes algo, según este cálculo, de cada 12 personas que hay en un lugar, una es Judas. Se quedó en silencio. Eso quiere decir de que hay hijos de serpiente que vienen a la iglesia. Y por eso usted no se puede guiar por lo que usted ve del hermano que tiene a tu lado. Usted no puede poner los ojos en la gente. Usted tiene que poner los ojos en Cristo, el cual es autor y consumador de la fe. A lo mejor Mateo se hubiera dado cuenta de que Judas robaba, pero no le interesaba si Judas robaba o no, sino que tenía sus ojos en Dios. Nosotros tenemos que poner los ojos en Jesús. No ponga los ojos ni en pastor, porque Judas predicaba, Judas fue enviado, sanó, Judas predicó, Judas era entendido de Jesús, era amigo de Jesús, andaba con él. Y aún así, la Biblia dice que Judas no era hijo de Dios, sino hijo de la serpiente. Hay hijos de serpiente que se visten con ropa de cristianos, aparentemente de cristianos. Hay hijos de serpiente que leen la misma Biblia, que escuchan el mismo mensaje que usted va a tener en la misma iglesia, pero son hijos de serpiente. Son los que vienen a la iglesia y siguen en la misma manera vieja de vivir. Judas seguía a Jesús, predicaba y seguía robando. Son los que no dejan las cosas viejas atrás. Son los que siguen cargando el robo, siguen cargando el pecado. Y no es solamente que siguen, sino que les gusta también. Porque Judas no solamente le bastó con robar, comprarse un campo, sino que dijo, espérate, hay 30 piezas más, también las cojo y vendo a Jesús. Judas son los que se complacen del pecado en sus casas, en lo oculto. Judas no exhibía su pecado, sino que lo hacía oculto. Los Judas son los que a la vista de la gente publican cosas bonitas en TikTok, suben cosas y versículos bíblicos a la iglesia, pero en la oscuridad de su cuarto están en pecado. En la oscuridad de su cuarto siguen haciendo las cosas que no son agradables, que en la oscuridad de su cuarto siguen escribiendo a gente que no tienen que escribirle, siguen comunicándose con la gente que quieren asesinar a Jesús. Y esos son los pecadores. Esos son los Judas. Santo eres Dios, digno de gloria. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Jesús. Y como te decía, estos son los 12 caracteres de la persona que vienen a la iglesia, de todos nosotros míos. Ahí yo me encuentro un poco por Pedro. Yo no sé por cuál usted se ha visto, pero ¿sabes algo? Usted y Dios solamente son los que saben a cuál representan. Yo no estoy para juzgarle a usted de cuál discípulo es o no. Usted solamente con su relación con Dios y con el Espíritu Santo es que todas esas cosas van a cambiar. Por eso Pedro, el que se movía por impulso, luego vino a ser líder y a tener un fundamento en Cristo. Por eso el que decía que no creía que Jesús resucitó, luego diría, Dios mío, Él ha resucitado. Y sabes algo, Dios no llama a una uniformidad, sino a ser unidos en un mismo espíritu. Dios no quiere que todos seamos Mateo, por eso Él me llamó 12 Mateo. Dios no quiere que todos seamos Juan, sino llamó
a distintos apóstoles, porque Dios quiere hacer algo con tu propio carácter, con tu propia historia, con tu propio problema, quizás con tu propia cultura, con tu propia costumbre. Él va a hacer algo con eso. En el reino de Dios caben todo. En el reino de Dios no importa si era un recaudador de impuestos, no importa si era un hombre que mataba a la persona, no importa nada de eso, porque en Cristo nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todos esos apóstoles, cuando Jesús resucita, vienen a ser moldados por el carácter de Cristo. Todos ellos, cuando el Espíritu Santo viene a morar en ellos, cuando el Espíritu Santo viene a su vida, todos ellos cambiaron. El hombre no te puede cambiar de ninguna manera. Te puede poner todo tipo de leyes de religión que no te va a hacer cambiar nunca. El único que puede cambiar tu carácter, moldearte, hacer que tu personalidad se adecue al reino para ser beneficiado del reino, es el Espíritu Santo. No hay nadie que te pueda imponer nada, eso es mentira. No hay religión que te impida hacer que no haga las cosas pasadas. El único que lo hace es el Espíritu Santo. Porque de lo vil y menospreciado escogió a Dios para avergonzar a los sabios de este mundo. De lo vil, de lo que nadie quería, de lo que la gente no le daba oportunidad, Él lo escogió para avergonzar a la gente, para decirle: mira, Él cambió, Él ya no se aira, Él ya no quiere matar, sino que Él da la vida por los otros y muestra el amor de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y esta es la palabra que quiero dejarte a ti. Que Dios es capaz de cambiar todo tipo de carácter para ser usado en el reino. Porque esa valentía, ese ímpetu de Pedro fue lo mismo que hizo que Pedro se levantara y dijera: Jesús ha resucitado, y 4,000 personas aceptaran a Jesús. Cuando Pedro ya entendió que Jesús era el Cristo, entonces es que podemos estar firmes en Él y seremos usados según nuestro carácter, entonces para la gloria y la honra del Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor.